Hoy vamos a hablar de los hermanos Coen, un caso único en la historia del cine, único por su eh, defensa a raja cincha, a raja tabla de su autonomía creativa, de su independencia, que nadie interfiere en sus guiones. Ellos comenzaron su carrera así. Bueno, primero el que empezó fue Joel como asistente de Sam Raimi, que es de películas, digamos, clase B. Mientras que Ethan se fue a estudiar a Harvard filosofía. Es una tesis sobre Wittgenstein. Pero era un tipo más, en parte tímido y en parte con este humor tan peculiar. Con este humor negro tan peculiar que siendo negro resulta muchas veces muy difícil de decodificar como humor, por ser parte del humor de la novela realista policial. Entonces hay mucho realismo en ese humor y entonces tenía algunos problemas como de inadaptación social en la vida, ¿no? O sea, lo que es perfecto en él para su cine, imaginemos que eso es así el resto del día. Entonces, claro, se toma un año sabático, se olvida de avisar a la universidad le mandan una carta, ¿qué pasa? Y él dice, pasa que quedé hemipléjico, perdí un brazo en la pierna, me olvidé de avisar. Entonces le dicen que por favor se haga un examen médico a ver si podrá seguir asistiendo y entonces manda una carta diciendo, lo dije en broma. Y ahí es peor la relación porque le dicen, digamos, tiene que hablar con el decano y tiene que someterse a un examen psiquiátrico, porque creen que solo un loco haría una broma así, ¿no? Bien, comienzan entonces hacen su primera película. La primera película es financiada por, o sea, la primera cámara de Joel Coen es financiada por su proyecto de cortar césped en Minnesota a los vecinos. Con esa primera cámara filman a un perro que tenía las dos patitas ya muy débiles, no podía caminar. Entonces la anécdota que cuentan, y esto es una anécdota que no importa si es verdad o no, lo que sí importa es que los pinta de cuerpo entero en cuanto a cómo ven la vida, la filosofía de vida de los hermanos Coen. Deciden llevar a poner a dormir al perrito, deciden sacrificarlo. ¿Y qué sucede? Que el perro intuye que lo están llevando al veterinario para matarlo y ahí increíblemente recupera fuerzas y se escapa. Pero en el momento en que se escapa lo atropella un auto. Bien, o sea que es una interesante vuelta kafkiana tuerca sobre el sentido de la esperanza, o sobre la fatalidad o la injustificabilidad de los hechos, digamos. Esto pasa a muchos. La narración de sus películas se sostiene por el excelente diálogo y en esto es una excepción muy excepcional. Primero vamos a hablar de la financiación. La primera financiación de su película la hicieron con distintas personas a las que nombraron como tipo crowdfunding accionistas. Y lograron juntar un poquito de plata y hicieron una película independiente con muchos juegos de cámara, usando cosas muy experimentales. O sea, decidieron hacer una primera película no asegurándose de hacer las cosas de una manera convencional, siguiéndose formas clásicas, sino diciendo, como nosotros no somos cineastas, no vamos a haber hecho nuestra última película y fracasado y nos van a decir que somos un desastre. Como es la primera, podemos hacer las cosas con más take more chances, ¿no? Con más riesgos. Entonces hacen cosas que prueban, pero hay que decir que hay muchas cosas que son efectistas. Es decir, así como nos sorprende cuando Spielberg, pudiendo hacer lo que realmente desea, original, profundo, que obedece a la subjetiva, caprichosa visión singular suya, y hace algo muy del gusto de las masas, pero porque él mismo también
tiene ese paladar. Hay que decir que la primera gran película innovadora de los Coen, siendo un pastiche, esta característica que tienen siempre de, en cierto sentido casi paródico, juntar diferentes influencias que han tenido, desde las películas de Preston Sturges, el comediante, hasta Dashiell Hammett, el de Cosecha Roja, Chandler, por supuesto, diferentes, y bueno, después tienen ellos una increíble capacidad, el oído para el diálogo, para recordar y ver el ridículo de personajes que conocieron, por ahí vieron una vez en la vida nomás a un recolector de mapaches o lo que fuere, y lo usan como personaje, como el Gran Lebowski. Bien. Después tenemos Está re largo con lo que... esto es bueno, el sistema de producción. Después Hollywood decide darles un papel por la aclamada primera película, y entonces que recupera costos. Entonces hacen el gran salto, que es con Paul Newman, bueno, esta película es un fracaso comercial y que había costado $20 millones, que no es mucho para los estándares de Hollywood, pero sí para el presupuesto que se manejan ellos, y sobre todo para ellos tienen un control muy estricto, muy obsesivo, minucioso. Ellos escriben guiones muy bien escritos, con storyboard, ¿no? Con los dibujos de cuadro por cuadro, y lo que los actores dicen, George Clooney en Where Are Thou Brother, o la que actúa, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, dice que recién el guión 5 años antes de que se filme, que el guión no cambia, cosa que es rarísima, y que además reciben el storyboard con todas las indicaciones, incluso de los gestos y de dónde les va a dar la cámara. O sea que tienen un producto terminado en su cabeza, los hermanos Coen, antes de poder producirlo y poder filmarlo. No hay improvisación, y esto es más marcado que el caso de Billy Wilder, porque Billy Wilder, bueno, él tenía el poder total sobre su guión, pero su guión a veces él confiaba en que lo iba a terminar mientras se rodaba. Y eso hacía que Humphrey Bogart en Sabrina estuviera súper desconfiado de que esta vez no se iba a quedar tampoco con la chica. Bueno, está el famoso caso de ese actor que se rehúsa a decir su línea de decirle a la cucaracha no, pasaportes. Y dice, ¿por qué no lo vas a decir? No, pues no, era con una cucaracha ridícula. Bueno, listo, no hablas más. Y cambian entonces el guión y no le quitan todo protagonismo. Todo esto no es pensable en los hermanos Coen para nada, que realmente tienen una gran independencia, pero no pretenciosa y autoral, sino como en cierto sentido de las imposiciones y concesiones que habría que hacer a un estudio, a una productora. ¿Pero en qué sentido? Bueno, fíjense, por ejemplo, lo que para mí es su obra maestra, Fargo. Francis McDormand, ¿cuándo aparece? Recién al minuto 33. Ningún estudio habría permitido, teniendo contratada una estrella, desaprovecharla así, ¿no? Salvo, bueno, Hitchcock mata, ¿no?, a la protagonista en Psicosis, pero es la gran sorpresa. Para eso Hitchcock necesitó toda la guita de los estudios, porque además lo que hizo fue comprar la novela. Compró todos los ejemplares de la novela para que nadie sepa el argumento. Pareció una sorpresa absoluta. Bueno, una gran inspiración resultó entonces la primera película de los hermanos Coen para Tarantino. Tarantino decidió hacer Perros, la primera de sus películas, también con un sistema parecido de financiación. Bueno, ¿qué más hay que decir? Ya hay que ir terminando. Ahora en este momento están separados, cada uno hace un poco, uno se dedica a Broadway, hacen cosas, uno escribió poemas, pero nada de lo que hicieron por separado se puede comparar a lo que hicieron juntos. Por eso mucha gente dice, ojalá vuelvan. Y se habla ahora de un proyecto, de una película de terror para la cual van a volver a escribir juntos.
tienen distintos homenajes. Los padres de ellos son intelectuales, son académicos, ambos padres. Y por este motivo hay una especie de burla, como intrafamiliar, a lo académico. Por un lado, el lenguaje que tienen es muy exquisito, es muy observada acústicamente. No solo tienen esta gran capacidad de capturar la palabra académica, sino también la palabra equivocada. Entonces, uno de los actores cuenta que tenía que preguntar dónde estaba la casa de Pancakes House. Y dice, lo correcto es decir Pancake House. Sí, eso es lo correcto, pero nuestro personaje habla así. Lo conocimos en la vida real y pronunciaba así, y nos parece gracioso que sea así. Y después lo que sorprende también mucho es la gran... cómo piensan exactamente igual los hermanos. Entonces un actor le preguntaba una cosa a uno de los hermanos y después se le preguntaba de vuelta al otro y decían exactamente lo mismo. Y lo mismo pasó con... a veces ni necesitaban aclarar nada. Ethan le decía a Joel, ¿sabes qué? Y antes de que el otro diga nada, dice, sí, le voy a decir. Así que bueno, una gran unanimidad, una gran capacidad de complementarse. Nunca tuvieron una discusión, salvo una vez, por algo que podríamos asociar a nuestro próximo video, la quiromancia, el sentido de levógiro, lo que sería en física hay algunos objetos que tienen izquierda y derecha, ¿verdad? Por ejemplo, zapatos, ¿no? En cambio, botellas no hay una botella izquierda o botella derecha. Bueno, hay un viejo cuento, en la ficción aparece mucho. Si yo arrojo un zapato al espacio exterior y vuelve, lo arrojo izquierdo y vuelve derecho. Y bueno, tiene que ver con las leyes de termodinámica y con distintas especulaciones para las cuales el arte se anticipó a la física. Pero bueno, esto tenía que ver con un encuadre, que un hermano decía que tenía que ser a la izquierda y otro que tenía que ser a la izquierda, y finalmente a la derecha decidieron poner los dos y quedó muy bien, porque da cuenta de la vastedad. Pero fue la única vez que discutieron. Así que es muy envidiable esa relación, incluso por ahí más admirable, más difícil de lograr que un par de buenas películas, una relación así, de coescritura tan armoniosa y risueña, porque hay tanto humor detrás. Bueno, entonces mi consejo es ser ciudadano del país de los hermanos Coen, así como somos lectores de Kafka. Kafka creó sus lectores de Proust, y Proust nos enseñó una forma diferente también de percibir el contacto con esa textura. Bueno, los hermanos Coen, la prueba de que son realmente creadores singulares es que todas sus películas normalmente en el momento no tienen éxito y 10 años después se vuelven películas de culto. Y por otra parte, es interesante que como Almodóvar o como Puig, el tipo de herramientas que usa el material no es noble y elevado. Puede haber vómitos, insultos, es algo donde la combinación de elementos lo vuelve tan artístico, pero los elementos en sí son a veces incluso vulgares. Hasta la próxima.